Buenos días chicos, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana. A continuación les voy a presentar los contenidos correspondientes a esta sesión. Antes de comenzar, mencionarles que el video va a tener dos partes. En la primera parte vamos a trabajar netamente con los contenidos de esta semana. Voy a explicar en primer lugar el PowerPoint y posteriormente la guía correspondiente a la actividad. Y en la segunda parte voy a explicar otro documento que va a ir adjunto en su Classroom, que tiene que ver con la retroalimentación de la evaluación que ustedes realizaron antes de salir de vacaciones, que fue la infografía. En esa guía les explico cuáles fueron los criterios más descendidos de su evaluación y cuáles fueron los criterios logrados por ustedes. Y se propone una actividad muy cortita para reforzar la habilidad que estuvieron más descendidos. Recordarles que la asignatura tiene por nombre Ciudad Contemporánea, por lo tanto todas las unidades que vamos a trabajar en el semestre tienen relación con la ciudad. En la primera unidad vimos el fenómeno urbano y esta semana vamos a pasar a la segunda unidad, que es la ciudad en la historia. El propósito de la unidad es realizar un recorrido histórico analizando las características que asumen las ciudades en distintos periodos de la historia occidental, desde la revolución del Neolítico, cuando se originan los primeros asentamientos urbanos, con las enormes consecuencias que este proceso tiene para el desarrollo de las sociedades y las civilizaciones, hasta el surgimiento de las ciudades industriales y polifuncionales de los dos últimos siglos. Es decir, vamos a hacer un recorrido histórico de los orígenes de la ciudad hasta las características que presentan estas en la actualidad. Por eso partimos con la revolución del Neolítico, que es cuando se originan los primeros asentamientos, y vamos a finalizar esta unidad y este recorrido histórico con las ciudades industriales y polifuncionales, que son el tipo de ciudades que se han desarrollado en los últimos 2 siglos. El objetivo de la clase de hoy va a ser reconocer, comprender y caracterizar los primeros asentamientos humanos mediante cuadro comparativo. Es decir, vamos a ver las características de los primeros asentamientos humanos que permitió que se establecieran estos primeros asentamientos. Vamos a ver también las características de las primeras civilizaciones y eso lo van a realizar ustedes mediante un cuadro comparativo. Explorando mis conocimientos. Antes de comenzar con el desarrollo propiamente tal de los contenidos, me interesa saber qué conocen ustedes con respecto a la temática que se va a trabajar en esta unidad y en esta clase en específico. La actividad aparece también en su guía y consiste en completar el árbol de ideas, ubicando en las ramas aquello que saben con respecto a los primeros asentamientos humanos. Es decir, ustedes en las ramitas acá en su guía van a escribir qué saben con respecto a los primeros asentamientos humanos. Saben cuándo surgieron y dónde surgieron, saben cuáles fueron sus características, por ejemplo, o cuáles fueron las primeras civilizaciones y dónde se ubicaron. Todo lo que ustedes sepan con respecto a sus conocimientos previos de los primeros asentamientos humanos. Y eso lo pueden hacer obviamente en su guía o en su cuaderno. Partimos entonces con uno de los acontecimientos más importantes de la historia del hombre, que es la revolución del Neolítico. Esta revolución se origina, según los estudios, en Medio Oriente hace unos 10.000 años atrás, y la característica principal de esta revolución, que cambió el modo de vida de los seres humanos, fue el descubrimiento y el dominio de dos tipos de actividades, que son la agricultura y la ganadería. A partir del dominio de la agricultura y la ganadería, los seres humanos, como les dije, cambiaron su estilo de vida y pasaron de ser nómades, es decir, de grupos humanos que se trasladaban de un lugar a otro, a adoptar un estilo de vida sedentario. Se instalan en un lugar permanentemente y es ahí donde desarrollan su vida cotidiana. ¿Cuáles fueron los cambios que permitió el dominio de la agricultura? Como les dije antes, los grupos humanos eran nómades y esa característica la asumieron porque debían buscar recursos para su sobrevivencia. Por eso se trasladaban
de un lugar a otro buscando estos recursos, pero una vez dominada la agricultura y la ganadería, no debieron o no fue necesario que se trasladaran de un lugar a otro, sino que ya ellos podían cultivar los recursos dentro de un espacio. Por lo tanto, no fue necesario que se trasladaran de un lugar a otro y se asentaron específicamente en un solo lugar. Los cambios que permitió entonces el dominio de la agricultura fue que los seres humanos se radicaron en un solo lugar en el que se encontraban sus alimentos y su casa. Eso permitió la sedentarización, es decir, que se quedaron solamente en un lugar. La sedentarización provocó el desarrollo urbano. Al asentarse solamente en un lugar, los grupos humanos fueron creciendo estos grupos humanos y se popularizaron las aldeas, ¿ya? Que eran asentamientos urbanos que obviamente no se comparan a el tamaño de una ciudad, pero sí agrupaban a una cantidad de personas importante, y en esos asentamientos o en esas aldeas se encontraban o se realizaban las principales actividades que le permitían al ser humano sobrevivir. Se realizaba la actividad de la agricultura, de la ganadería, etc. La agricultura generó excedentes alimenticios que permitieron una expansión demográfica, un aumento de la población, es decir, el hombre y la mujer, al estar mejor alimentados gracias a el dominio de la agricultura, permitió que también se fuera aumentando esa población. Diferenciación social subfundada en esta etapa en la especialización técnica del trabajo, es decir, la división social que existía dentro de estas aldeas o de estos asentamientos era básicamente según la actividad que cada uno desarrollaba. Y en una fecha muy tardía ya se comenzó a dominar la metalurgia. Esos fueron los cambios que permitió esta revolución del Neolítico. Permitió finalmente que el hombre se sedentarizara, que fueran creciendo estos asentamientos humanos hasta llegar a aldeas y posteriormente también aumentar la población. Las consecuencias finalmente entonces del dominio de la agricultura y la ganadería, como se los mencioné anteriormente, fue una vida sedentaria, asentamientos estables en espacios geográficos. Esto aseguró alimento asegurado y un aumento de la población, el alimento asegurado por el dominio de la agricultura. Cambio en el tipo de organización, se pasó de las bandas a clanes y tribus, las bandas que se caracterizaban por ser nómades, de desplazarse de un lugar a otro, y el levantamiento de campamentos permanentes llamados caseríos o aldeas. Ya hay entonces asentamientos estables en donde ellos desarrollan su vida cotidiana. Desarrollo de actividades artísticas también, la artesanía, textiles y cerámica, y nuevas costumbres, alimentos cocinados en ollas de barro, vestuarios de algodón, lino y lana. El comercio también se generan, al generarse pequeños excedentes nace el intercambio comercial, lo que también es conocido como el trueque. Nace la división del trabajo, ya que la división social se realiza a partir de cuál es el trabajo que cada uno realiza, y también las expresiones religiosas se hacen más variadas y complejas, vinculadas a la adoración de la fuerza de la naturaleza. Este acontecimiento de la revolución del Neolítico hizo que, como se lo expliqué anteriormente, el ser humano pasara de una vida nómade a una sedentaria, y eso permitió también que estas aldeas fueran creciendo a través del tiempo y se fueran desarrollando y complejizando cada vez más. Eso permitió posteriormente, con años de desarrollo y evolución, que nacieran las primeras civilizaciones. ¿Y cuáles son los elementos que tienen las primeras civilizaciones, o cuáles son las características que tienen estas? En cuanto a lo material, las primeras civilizaciones se caracterizan por el desarrollo del urbanismo. Está la construcción de murallas, barrios y mercados.
También se caracterizan por la construcción de templos, palacios, canales de regadío, el uso de la rueda y la metalurgia. Como les dije, con el paso del tiempo desde la revolución del Neolítico, se fueron cada vez complejizando y eso dio como resultado esto, las características y el origen de las nuevas civilizaciones. Y en cuanto a la organización, surge el Estado, gobiernos centrales, leyes, escritura y calendario, poseían estas primeras civilizaciones. Hay especialización del trabajo, jerarquización social también, que eso hace la diferencia entre clases sociales también. Una religión oficial, el desarrollo científico también es importante en estas primeras civilizaciones y el surgimiento de ejército. Las primeras civilizaciones, o dentro de las primeras civilizaciones, podemos encontrar estas 4 principalmente. Mesopotamia, Egipto, India y China. Pero en esta clase vamos a desarrollar principalmente y comparar Mesopotamia y Egipto para no acumular tanto contenido. Aquí está el mapa en donde aparecen estas 4 primeras civilizaciones, donde se ubicaron, y una de sus características es que siempre se ubicaron cerca de ríos. Recuerden que el agua es un recurso fundamental para el desarrollo, por ejemplo, de la agricultura y de otro tipo de actividades. Por lo tanto, esa es una de las razones por las cuales se ubicaron cerca de ríos. La civilización egipcia, que se ubica acá, y como principal fuente de recurso del agua está el río Nilo. La civilización mesopotámica, que fuente de recurso de agua está el río Tigris y Éufrates. La civilización india, que tiene el río Indo, y la civilización china. Aquí aparece el río azul, río amarillo. En estos lugares entonces se ubican las primeras civilizaciones que, como les dije, tenían características mucho más complejas que los primeros asentamientos. Recuerden que aquí hay una cantidad de años importantes de evolución. Así que estas civilizaciones se caracterizaron por tener religiones centrales, por tener estados centrales también, por tener grandes construcciones, como van a ver a continuación ustedes en su guía, por tener jerarquías sociales, es decir, diferenciación social, entre otros elementos. Aspectos comunes de las primeras civilizaciones, como les dije, se asentaron en los márgenes de ríos principalmente, porque eso les permitía tener el recurso del agua, que es muy importante para el desarrollo urbano. Desarrollaron importantes centros urbanos. Recuerden que les dije que se fueron complejizando estos primeros asentamientos que surgen en la revolución del Neolítico, y eso hace que se formen importantes centros urbanos también. La población crece y eso permite que también el desarrollo urbano crezca. Poseían sociedades jerarquizadas, arquitectura monumental, como les mencioné. Hay construcciones importantes en estas civilizaciones. Desarrollo científico, eran sociedades esclavistas y construyeron numerosos embalses, acueductos, sistemas de canalización y riego, que es muy importante para el desarrollo urbano dentro de las civilizaciones. La explicación entonces del PowerPoint llega hasta acá porque los otros contenidos aparecen en su guía. Lo que tiene que ver con Mesopotamia y con Egipto lo tienen que trabajar ustedes de forma independiente y se los voy a explicar a continuación. Una vez que terminen la guía que voy a explicar a continuación, ustedes la deben subir a su plataforma. Y la guía profundiza un poco más los contenidos que yo le expliqué brevemente en el PowerPoint. Está el objetivo de la clase: reconocer, comprender y caracterizar los primeros asentamientos humanos mediante cuadro comparativo. Y aparece la actividad que yo les mencioné del árbol de ideas.
Aparece aquí también los primeros asentamientos, cuáles son las características de la revolución del Neolítico que yo les expliqué, que permitió la sedentarización, el desarrollo urbano, la expansión demográfica, etc. Aparece también aquí una imagen de ejemplo de cómo eran o cómo podrían haber sido estos primeros asentamientos urbanos. Y aparecen las características de las primeras civilizaciones, ya que también se las expliqué yo en el Power, que se caracterizaban por estar en los márgenes de los ríos, que tenían un gran desarrollo científico, una arquitectura monumental con palacios y templos religiosos importantes, etc. Para conocer específicamente la civilización de Mesopotamia y de Egipto, lo van a hacer de forma individual e independiente. Dice, lee atentamente los siguientes textos sobre dos de las primeras civilizaciones humanas y luego realiza la actividad propuesta. Aparece la información de Mesopotamia con respecto a dónde se ubicaba geográficamente, cómo era su estructura social, cómo era su economía, cómo era su religión y cuáles fueron sus aportes culturales, principalmente lo que tiene que ver con desarrollo urbano. Y lo mismo con Egipto, dónde se ubicó, cuál es su estructura social, economía, religión y aportes culturales. Y a partir de eso ustedes van a tener que elaborar y completar este cuadro comparativo, en donde van a tener que comparar los elementos que yo les mencioné anteriormente con respecto a las dos civilizaciones. ¿Dónde se ubican geográficamente cada una? Aquí pone la ubicación de Mesopotamia según el texto y la ubicación de Egipto. ¿Cuál era su estructura social? Lo mismo para Mesopotamia y Egipto. ¿Cuáles eran las características de su economía para ambas civilizaciones según el texto? Sus aspectos religiosos o características religiosas también según el texto que aparece ahí, y cuáles fueron sus aportes culturales, sobre todo en el ámbito de la urbanización para ambas también civilizaciones según el texto que ustedes deben leer de forma independiente. Esa es la actividad de la guía de esta sesión. Y hasta ahí con los contenidos con respecto a esta nueva unidad de la ciudad en la historia. A continuación les voy a explicar entonces la guía de retroalimentación. Como les dije, en esta guía de retroalimentación aparecen cuáles fueron los criterios más descendidos dentro de su evaluación y cuáles fueron los más o los que lograron ustedes. El objetivo de esta guía va a ser reconocer y analizar aspectos, habilidades y criterios por mejorar en la elaboración de infografía. Y está la descripción de la evaluación que aparecía en su pauta de evaluación, que era elaborar la infografía, en donde ustedes tenían que explicar los 3 tipos de actividades económicas y después hacer una reflexión cómo estas actividades permitían el desarrollo de la convivencia social. ¿Cuáles fueron los criterios por mejorar? El pensamiento crítico. Dice, tal como se mencionó en la descripción de la actividad, la infografía debía elaborarse teniendo en cuenta la pregunta de reflexión, cómo las actividades económicas permitían el desarrollo de la convivencia social. Sin embargo, si bien existieron reflexiones bastante interesantes con respecto a la temática, muchas infografías respondieron el análisis centrándose en el aporte económico que realizaban las actividades económicas que debían describir. Es decir, sus reflexiones no se centraron en cómo estas actividades permitían la convivencia social, sino que se centraron en cómo estas actividades nos aportaban económicamente. Dice la pregunta apuntaba más hacia el ámbito social de los sectores económicos, en cómo estos nos permiten no solamente nos permiten beneficiarnos económicamente, sino que también generan lazos dentro de la localidad y también una identidad. Y el segundo criterio más descendido fue la organización y la estructura, ya que muchos de ustedes no respetaron las 5 partes de la infografía que se explicó en la pauta y se explicó también en el video. Esos fueron los 2 puntos más descendidos dentro de su evaluación. Y los criterios que ustedes lograron, el manejo de contenido y la extracción de información, se notó que manejaban
en qué consistían cada una de las actividades. Las imágenes también, todas las infografías traían imágenes relacionadas obviamente con los contenidos que se estaban entregando. Comunicación también se evidenció que ustedes fueron capaces de ser bastante sencillos y sintéticos en la explicación de los sectores económicos. El formato también se respetaron las instrucciones con respecto al formato, y la creatividad también, la mayoría o casi todas de sus infografías fueron bastante originales en cuanto a la presentación, y muchos incluyeron también la plataforma que yo les propuse para utilizar. Ahora, como les dije, lo más descendido en cuanto a las habilidades propiamente de la asignatura fue el pensamiento crítico. Y la actividad para reforzar esta habilidad está acá. Tienen que leer esta cita que define la convivencia social. Dice: la convivencia se manifiesta mediante relaciones que superan las diferencias y se construyen sobre la base de la confianza, el respeto y el reconocimiento mutuo, y se considera ampliamente como un concepto relacionado con la inclusión y la integración social. El término convivencia se centra específicamente en las relaciones entre grupos. Dice: teniendo en cuenta lo planteado por el autor y considerando tu propia opinión con respecto al tema, ¿de qué forma las actividades económicas primarias, secundarias y terciarias permiten la convivencia social? Es decir, teniendo en cuenta ya lo explicado con respecto a la reflexión y cuál fue su error en cuanto a desarrollar la reflexión, y la definición que nos entrega el autor, ¿cómo piensan que estas actividades económicas permiten la convivencia social? Y por último, la autora menciona que la convivencia se manifiesta mediante relaciones que superan la diferencia y se construye sobre la base de la confianza, el respeto y el reconocimiento mutuo, y se consideran ampliamente como un concepto relacionado con la inclusión y la integración. Considerando tu realidad local, tu villa, tu población o el colegio, ¿piensas que se produce en esos espacios la convivencia social tal como lo define la autora? Teniendo en cuenta que la convivencia social se relaciona con el respeto, con el reconocimiento del otro, con la inclusión y la integración, ¿piensan que en su villa, en su población o en el colegio se produce la convivencia social? Y ahí ustedes justifican su respuesta. Eso, chicos, con respecto a lo que se tiene que trabajar esta semana. En primer lugar, entonces, la guía con respecto a los primeros asentamientos y el cuadro comparativo que tienen que realizar de dos civilizaciones, y después la guía de retroalimentación para que trabajemos la habilidad más descendida que ustedes tuvieron en su infografía. Cualquier duda o consulta, voy a estar atenta al Classroom. Por favor, aprovechen esa plataforma para preguntar, no se queden con las dudas, y que tengan una excelente semana.